Buenas tardes, mi nombre es Daniel Padilla y junto con mi compañero Leonardo Mojica, Pedro Francisco González y Óscar Velázquez vamos a presentarles nuestro proyecto de construcción del sistema piñón cremallera. Para empezar vamos a declarar los conceptos básicos. De aquí podemos definir simplemente que el vector es una magnitud declarada con una dirección. Seguir. De aquí los conceptos generales básicos que tenemos que tomar en cuenta. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad dividido sobre la distancia tomada. O también podemos tomarlo como la velocidad final, es la velocidad inicial dividida sobre el tiempo. Ahora, ¿qué es el sistema piñón cremallera? El mecanismo piñón cremallera tiene por finalidad la transformación de un movimiento de rotación circular en un movimiento rectilíneo. El piñón es una rueda dentada normalmente con una forma cilíndrica que describe un movimiento de rotación alrededor de su eje. La cremallera es, de la otra parte, una pieza detallada que describe el movimiento rectilíneo de uno u otro sentido según la rotación del piñón. La relación del desplazamiento en el sistema de piñón cremallera es prácticamente que el desplazamiento angular del piñón va a ser igual, o sea, lo va a transformar con la misma magnitud al de la cremallera. Entonces, por ejemplo, lo que llegamos a la conclusión es eso, ¿no? Que la fórmula de desplazamiento angular es igual al desplazamiento rectilíneo de la cremallera. Ahora, para sacar el ángulo de salida, lo que hicimos fue hacer una relación con el movimiento lineal de la cremallera al ángulo de salida. Como se puede ver ahí, ese es el ángulo de salida que queremos y cómo afecta el movimiento rectilíneo a este ángulo. Ahí están las fórmulas que usamos. Ok, nosotros pensamos en construir el mecanismo con madera, ya que con esto nos facilitará la parte de construcción de las piezas, porque con la madera podemos generar mejores diseños. Y bueno, este es nuestro modelo en SolidWorks. Tratamos de asemejarlo lo más que se pudiera al diseño del profesor. Sin embargo, el sistema de piñón cremallera fue el único que no se pudo hacer de la manera exacta al que el profesor lo hizo. 3. Bueno, aquí lo único que hicimos fue un pequeño experimento gracias al diseño, bueno, el ensamble que el profe nos dio en su clase. Y bueno, lo único que hicimos fue que en el SolidWorks cambiamos de que el ángulo del volante y después lo pasamos a un dibujo en SolidWorks y eso ya nos empezó a dar de que las variables que teníamos que dar como aquí, ¿no? Como el ángulo de entrada, el desplazamiento de la cremallera y el ángulo de salida. Sí, bueno, entonces el experimento en lo que consistía es en hacer dos tablas, las cuales una era de datos analíticos y otra de datos del SolidWorks. Los datos del SolidWorks los sacamos, como ya mencionamos, con un dibujo, el cual movíamos el volante y veíamos cuánto se movía el ángulo de salida, el de la cremallera y todo. En el dato analítico, si podemos ver más arriba, lo que hicimos es que nos dimos cuenta que cuando movemos la parte del ángulo de salida, se hace un triángulo rectángulo, donde tenemos un triángulo rectángulo con una hipotenusa, un opuesto y un adyacente. Entonces, para sacar el ángulo de salida, lo que hicimos es que el ángulo es igual al seno menos 1 de x sobre 40, donde x es el desplazamiento lineal de la cremallera. Nosotros escogimos el Camaro ya que es un carro que nos gusta mucho y sacamos todas sus especificaciones de internet con datasheets. Los sistemas que hay que tomar en cuenta sobre este coche son la distancia del eje, el peso, la fuerza del motor y sobre todo la superficie frontal. Otro sistema que afecta a nuestro auto es la del viento. Bueno, nada más investigamos la fuerza de resistencia aerodinámica en internet y bueno, tienes que cambiar las variables dependiendo del modelo de coche que tengas como en el momento. Ya otro punto importante que tenemos que hacer es el punto 6, que es el efecto de cambio de direcciones con las llantas frontales. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos que entender ahí es que pues, las dos llantas se mueven en un ángulo, pero una diferente a otra, para que las dos se intercepten en un mismo punto, la cual va a permitir que se haga una circunferencia que gire el auto. En otras palabras, el auto tiene dos llantas frontales que son las que se mueven y cada una se va a mover un ángulo diferente. Ahora, la distancia de arco que va a mover es en una tercera llanta imaginaria, por así decirla, que está en medio de las otras dos llantas. Eso lo sacamos aquí en todas estas hojas y de hecho en estas hojas especificamos cómo sacar el ángulo que va a necesitar cada llanta para que se intercepte en el mismo punto.
En esta última parte del proyecto hicimos un código que calcula las trayectorias que sigue un automóvil. En esto se pueden ver a primera instancia los datos de entrada, el ángulo inicial, el porcentaje de fuerza que vamos a utilizar. Las variables de entrada fueron el ángulo del volante y la fuerza del motor, y ya con esto nos da de salida 3 gráficas, las cuales las necesitamos. Bueno, lo que nos pedía en el documento, trayectorias, las cuales nos mostraban en iteraciones de tiempo, en qué ángulo íbamos a usar en cada iteración y la fuerza que íbamos a usar en cada motor. Entonces en pantalla se están viendo una de las 3 gráficas que teníamos que hacer. O sea, tenemos que graficar posición, velocidad y aceleración. Esa es otra gráfica de la trayectoria 3. Y sí. Y bueno, gracias a este proyecto, el cual fue más un reto, aprendimos y tuvimos una visión más acertada de lo que nos podríamos esperar en un futuro, por lo que estaremos más preparados